Bienvenidos a la clase práctica del módulo 2 de la asignatura Fundamento y Diseño de Base de Datos. En esta clase desarrollaremos la base de datos relacional, los tipos de clave, las formas normales y el modelo relacional. El modelo relacional se divide en dos. Por un lado tenemos el esquema de la base de datos y por el otro el ejemplar de la base de datos. El diseño lógico de la base de datos corresponde al esquema y el ejemplar es una instantánea de la base de datos en un momento determinado. Lo primero que vamos a realizar es un ejercicio para construir nuestra base de datos. Debemos tener en cuenta el análisis de acuerdo al relevamiento de datos. Así también debemos realizar el diseño conceptual, luego la estructura del diseño lógico y por último la estructura del diseño físico. Así también las entidades, los atributos y la asignación de claves, como clave primaria y clave foránea o secundaria. A continuación realizaremos el siguiente ejercicio. Leeré el enunciado. Realiza la construcción de una base de datos para un comercio, siguiendo los procesos del esquema y establece las claves en la estructura del diseño físico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La solicitud de crear una base de datos para un comercio. Entonces, primer paso es realizar el relevamiento de datos. El segundo paso es realizar el diseño conceptual, estableciendo las entidades. Como vemos en pantalla, tenemos las siguientes entidades: detalle factura, factura, producto, cliente y marca. Una vez establecido el diseño, realizaremos el diseño físico. Antes de realizar el diseño físico, teniendo ya las entidades y el esquema con los atributos y las claves principales, se debe ver también lo aprendido en la clase teórica, la normalización entre ellos. Una vez realizado, pasamos al diseño físico como vemos en pantalla, donde tenemos las entidades como factura y clientes. Tenemos las entidades como factura, clientes, marca, producto, con sus respectivos atributos. Vamos a tomar como ejemplo entre factura y cliente. Cliente vemos en amarillo una llave. Quiere decir que en este caso la clave principal sería ID cliente. Le sigue a continuación el nombre, apellido, cédula y RUC, que son los atributos. En factura tenemos los siguientes atributos, como ID factura, ID cliente, fecha y monto total. La clave principal en factura sería ID factura. ¿Y qué sería ID cliente? La clave secundaria. Entonces, entre cliente y factura hay una relación. ¿Por medio de qué atributo? ID cliente, donde la clave principal del atributo ID cliente se encuentra en la tabla cliente y la clave foránea o secundaria se encuentra en la tabla factura. Una vez establecidos todos los atributos, todas las tablas, debemos realizar las relaciones entre sí, donde se visualiza la siguiente pantalla, las relaciones. La lectura sería: un cliente tiene una o varias facturas, pero una factura corresponde a un cliente. ¿Qué tipo de relación tenemos ahí? Uno a varios. En este caso, la relación varios se representa por el símbolo infinito. Así también vemos cómo está relacionada la tabla marca con producto. Que una marca puede tener varios productos, pero un producto solamente tiene una marca. También tenemos uno a varios. Y la relación entre producto y factura es varios a varios. Al ser una relación varios a varios, se crea una nueva tabla. En este caso, detalle factura, que se relaciona con factura y con producto. Entonces, en este caso, ya tenemos creada nuestra base de datos. Les sugiero que practiquen y vayan creando una base de datos
con diferentes entidades para un comercio. En el proceso de la normalización es muy importante, donde podemos ver si de repente hay datos repetidos, podemos ir normalizando. Recuerden, a la hora de construir la base de datos debemos seguir los siguientes pasos que habíamos visto, como el relevamiento y análisis según las necesidades, el diseño conceptual, modelo, entidad, relación, donde nosotros, recuerden, modelo, entidad, relación, donde establecemos las entidades, los atributos y las relaciones entre sí. De ahí pasamos al modelo lógico y finalmente el modelo físico. ¿En qué parte el proceso de la normalización se vuelve dependiente al sistema gerenciador de base de datos? En el momento de estructurar nuestro diseño físico en la base de datos. Ahí se vuelve dependiente, ya que nosotros ahí estamos eligiendo el motor de la base de datos, en qué programa estaríamos desarrollando, en qué motor o en qué programa estaríamos desarrollando. Seguimos con un repaso de la clase teórica de las formas normales. Recuerden que hay 5 normas normales. La primera forma normal, segunda, tercera, cuarta y la última, la forma normal de Bechet-Cohn. En la parte práctica del proceso de normalización vamos a visualizar la siguiente tabla. En esta tabla, denominada pedido, no está normalizada. Entonces, utilizando nuestro conocimiento, vamos a empezar a normalizar para que sea una tabla optimizada y que no se repitan constantemente los datos. Esta tabla contiene los atributos de ID pedido, fecha, ID cliente, nom cliente, ciudad, ID artículo, descripción y cantidad. Descripción, cantidad y precio unitario. La primera forma normal que vamos a estar desarrollando sería desglosar de la tabla pedido la tabla artículo. Entonces, estaríamos creando una nueva tabla o entidad con el nombre artículo que va a contener los siguientes atributos: ID artículo, descripción y precio unitario. Quiere decir que 2 columnas de la tabla pedido ya no va a contener. ¿Cuáles van a ser esas columnas? La descripción y el precio unitario. La columna ID artículo va a seguir estando en la tabla pedido porque por medio de ese atributo se va a estar relacionando ambas tablas. Luego podemos también desglosar la tabla cliente, ya que vemos que se está repitiendo varios clientes en la tabla pedido. Los atributos de la nueva tabla cliente serían ID cliente, nom cliente y ciudad. ¿Qué atributos se quedarían en la tabla pedido? Solamente ID cliente, nom y cliente ya no va a figurar por el motivo de que va a traer la información por medio de las relaciones del atributo ID cliente. Ahora, podemos ver una segunda forma normal. Estamos visualizando ahí la tabla pedido. La segunda forma normal. Tenemos la tabla pedido que estaría quedando con ID pedido, fecha y ID cliente. ¿Qué pasó con los otros atributos? Fueron creándose nueva tabla para poder normalizar y evitar la redundancia. Entonces se crea una nueva tabla denominada detalle pedido, que contiene la clave principal de esa tabla, que es ID detalle, ID pedido, ID artículo, cantidad y precio unitario. Todo eso se va a estar almacenando dentro de detalle pedido. Y las relaciones de detalle pedido con pedido se realizan por medio del atributo ID pedido. Así también las relaciones con detalle pedido y artículo
mediante y de artículo. La última normalización que se puede realizar en la tabla pedido sería la tabla ciudad. Si ustedes recuerdan, teníamos la tabla cliente con los siguientes atributos: ID de cliente, nombre de cliente y ciudad. Entonces podemos crear una nueva tabla ciudad y que esté relacionada con la tabla cliente mediante el atributo ciudad. Visualizamos cómo quedarían las entidades de nuestra tabla pedido, que inicialmente contenía toda la información teniendo redundancia de datos. Por medio de las formas normales fuimos optimizando nuestra base de datos. Les sugiero que realicen y practiquen las formas normales con la tabla pedido y vayan viendo si hay algo más que se pueda normalizar, y a partir de ahí realizan también una estructura del modelo relacional. En resumen, hoy estuvimos viendo las bases de datos relacionales, el ejemplar y el esquema, las dos diferencias, así también las claves, las formas normales, que vimos un ejemplo con la tabla pedido, que fuimos normalizando, y por último el modelo relacional. Les recomiendo que si tienen alguna consulta escriban en los foros o correos. Y muy importante, leer los libros que figuran en la bibliografía de esta asignatura. Hasta luego.